Si es tu primera vez por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta familia, qué bueno verte de nuevo. Hoy tenemos algo muy especial preparado, así que sin más, comencemos. Esta historia fanfic no me pertenece darle derechos de autor a todo aquel que lo creó y el anime ni la historia original es de mi propiedad por lo que sus créditos a sus respectivos autores. Capítulo 15. Enfermedad y revelación. El amanecer sostenía a todo el clan. La niebla, cálida y discordante, que rodeaba los edificios desde la penumbra del ambiente era casi reveladora. La naturaleza, en su crueldad, arrojaba rayos de sol sobre todos los habitantes del distrito, como una burla para las mentes en vuelo. Acurrucada contra la tubería del pozo, temblando de dolor, ahogada por su propia pena, su respiración entrecortada, húmeda y desgarrada tras horas de la misma, hacía que todos los miembros desearan brindarles consuelo. Era un pensamiento desalentador para todos, pues no había palabras de consuelo que pudieran pronunciarse adecuadamente. No sin una especie de ira desviada dirigida a todos los presentes. Naruto no tenía suficiente experiencia en una situación así. Emocionalmente no podía empatizar, pero eso no le atormentaba. En lugar de eso, se tragó la creciente culpa que le subía desde el estómago. Esto era nuevo para él. Con el tiempo, perdió todas las refracciones de una vida así. Aunque la muerte nunca cesaba por conveniencia. Así que, en lugar de observar sin palabras desde la barrera con la esperanza de ayudar, se abrió paso entre una multitud de alfas Uchiha conmocionados. Siguió adelante hasta que se sentó apoyado en la tubería dolorida, justo al lado de la mujer emocionalmente atormentada. Su mirada lo fijó brevemente, con una sorprendente amplitud en sus ojos de cautela, el miedo le teñía el rostro como una máscara toscamente formada. Ante esto, él no dijo nada. Sus ojos hablaron ahora, las lágrimas comenzaron a brotar como la lluvia, libres y sinceras en su disposición. Su mente no le gritaba, ni temblaba con una grotesca sensación de pérdida. No, solo una tristeza clara y fácil de reconocer. ¡No! ¡No! Chilló la mujer por encima de cualquier tono de sus gritos. Sus manos se volvieron blancas aferrándose a la tela de su ropa, su cabeza dolorosamente inclinada hacia el cielo. En este punto de su dolor, sus sensaciones debían estar casi entumecidas, la lucha de dolor que había estado mostrando antes casi la abandonaba, mientras versiones destrozadas y lastimeras de esos mismos sollozos escapaban de ella mientras temblaba aturdida. Cayendo horizontalmente, sobre su hombro, fija en algo que nadie podía ver en su gran oleada de emoción. Él difícilmente iba a apartarla. Aunque en un estado igualmente angustiado había un pequeño grupo de niños, todos con la cara roja, las mejillas doloridas y lágrimas imparables, mirándolo con hipo cargando sus hombros. ¡Qué día más horrible! Naruto les hizo un gesto a los niños y todos corrieron sin dudarlo, buscando algo que probablemente no podría darles. Les abrió el brazo derecho, mientras el izquierdo se dedicaba a sostener y consolar a la Omega de luto que descansaba sobre su hombro con el colapso de su mundo. 3 niños pequeños se aferraban a él, mojándole el ori con sollozos entre sollozos y la boca abierta, algo que no conocía desde hacía tanto tiempo. No tenía nada que hacer con cada persona, tan afectada por la inesperada pérdida, reuniendo fuerzas en una raíz interior que ya sabía carbonizada. Con la voz más débil que pudo, le habló sin pensamientos particulares, evitando que la afligida mujer pensara que lo estaba implicando. Wakaba-san. Nudillos pintados de blanco se aferran a su aori, pellizcando tela y carne a la vez. Sin embargo, aún consciente, logra un forcejeo que surge del fondo de su garganta, incapaz de hablar. Así que cerca, los niños acurrucados bajo sus brazos intentan contener sus gritos. ¿Dónde está Bousan? ¿Acaso su frágil mente captó la profundidad de sus palabras? No, de hecho no pudieron escuchar las súplicas de un compañero preocupado, pues todas las ilusiones de realidad que se habían proyectado sobre ella se hicieron añicos por un momento de imperfección. Quizás no era de buena educación preocuparse, como un omega humilde, por las pruebas de la mente de un alfa. Independientemente de su creencia en cómo luchaba cada uno, Naruto no podía considerar ni por un instante que ser madre o padre importara para que el corazón traicionara la emoción de su propia destrucción. Lo que una madre y un padre sentían al reflexionar el uno sobre el otro no podía ser diferente. Perder a un hijo por enfermedad era una carga que ningún padre debería soportar. Bousan se estaría ahogando, como acaba, tras la pérdida de su hijo. Lo sabía, y en el recuerdo de su soledad, anhelaba que nunca más volviera a ser un factor importante en su vida ni en la de nadie. Esta convicción lo impulsó a actuar, y con arrogante indiferencia, habló en voz alta al apoyo moral reunido que hacía guardia.
A él se le unían niños y una madre afligida que había perdido a su hijo en una tragedia difícil de evitar, pero sin la marca de la espada. Con todo esto, su mente daba vueltas a las posibilidades. La fuerza intacta nunca había estado en su poder. Acción para la energía, moral para gobernar, le proporcionaban bien. Madara. La experiencia era una costra endurecida que aún no era invulnerable a los errores de su propia discreción. Lo que imaginaba que le causaba dolor ahora era el peso de la muerte, una presión tan densa y gravitacional como la de caer desde un acantilado. Era lo mejor que podía suponer. No se debía a la conmoción ni a la ira de enemigos invisibles. Sin embargo, desconocía todos los procedimientos del duelo. Cada clan, a su manera, tenía múltiples formas aceptables de consuelo. Para un clan tan formal como el Uchiha, solo podía suponer que necesitarían un cierto decoro que él no podía proporcionarle a la mujer. Emergiendo rápidamente de la hilera de personas sentadas con la cabeza agacha, apareció el patriarca, de pie, a su altura insuperable. Bajo su postura impecable, su rostro estaba cubierto por un largo flequillo. Una sombra se posaba casi tranquila sobre su espalda. Llevaba consigo un tallo de una flor apenas florecida, con una hoja de algarrobo. Estuvo a punto de sentarse para captar su atención. Naruto le frotó el hombro con cierta intensidad para atraer su mirada. A pesar de estar desplomada, tardó un instante en recuperar la compostura, concentrándose en Madara en silencio, sin temblores en los hombros, solo un ligero temblor en el labio. Para Naruto, era como presenciar un vínculo amoroso privado del que no debía ser testigo. La satisfacción en sus ojos mientras él le ofrecía las plantas, la inclinación de su ceño fruncido como consuelo, eran íntimas. Admiración, Naruto se reconcilió. Amaban de verdad a su líder, confiaban en su juicio, mente y moral, implícitamente, nada como los libros que había leído. Blandían una mentira, una traición y un clan de cobardes necios. El estado de esta comprensión lo avergonzaba de haber dudado en conocer al hombre. La historia era una tradición de los vencedores, no una tumba escrita por un Uchiha. Los niños, las gemelas y el solitario niño huérfano lo abrazaron con fuerza, sin llorar más la partida de su amigo. Naruto tuvo la epifanía de que no era suficiente. Las lecciones que Koinori le habían enseñado y aprendido le habían dado poco de lo que debía saber para el bien de este clan. De hecho, este iba a ser su clan. Ya no podía distanciarse con palabras engañosas y sin fundamento. Los recuerdos bien vividos le reconfortaban, pero no le aportaban nada con esta moneda. Lo que necesitaba ahora era vivir la vida de un hombre local. La comprensión de un maestro del clan con el que se casaría. Necesitaban una matriarca, no un grupo de ignorantes con una educación inadecuada. Quizás un hombre débil habría fijado la mirada en su futuro Omutawa y habría soportado en ese instante una presión trascendental de perfección. No, dijo el Omega, abrazando a los jóvenes guerreros, los elevaría a este desafío, pues se sabía capaz. Hazaña o no. En su espacio, Wakaba se recuperaba, no del todo, pues la rubia radiante era consciente de que seguiría atormentada por un buen rato. Su firmeza era pura bravuconería, aunque encomiable. Aún a su lado, apretando sus pequeñas manos contra él, los niños se levantaron y cada uno tomó la mano del otro antes de inclinarse en la postura que Naori había adoptado al encontrarse. Una reverencia Uchiha, Naruto supuso. Se sintió conmovido por el gesto, pero simplemente se había rendido ante sus expresiones solitarias, tan cercanas a un recuerdo. Con su partida, una profunda tristeza lo embargó, no un deseo de llorar, sino más bien un temor creciente en su abdomen. Una sensación de malestar que lo aprisionaba con una intensidad mayor de la habitual. Entonces, una gran mano de marfil, llena de cicatrices, apareció ante sus ojos, y supo a quién pertenecía sin siquiera mirarla. Agradeció la oferta. Sentía las piernas demasiado pesadas para sostenerlo bien. En cambio, confió en la capacidad de Madara para sujetarlo. Al tragarse la tensión que se le formaba en la garganta, descubrió que él y Madara eran las únicas personas junto a Wakaba. Fiel a su naturaleza, casi se giró para ver cómo estaba la mujer, pero no se atrevió a perturbar su privacidad. El Uchiha debió de saber su intención, pues empujó suavemente su brazo para entrelazarlo con el suyo, y se alejaron. Naruto sintió la pesada presión de la inutilidad. Apenas ayudó a la mujer. El conocimiento le falló. Apenas sabía nada de su propio clan, y eso posiblemente había dolido más al otro Omega. Los humanos dependían de la estabilidad en este tipo de situaciones. Él era inadecuado. No pude ayudarla. Dejó que la culpa se desvaneciera, con un crujido en su voz, un atisbo de lágrimas inminentes.
Unas manos apretaron con fuerza la suya, un leve suspiro resonó con el silencio de la atmósfera matutina. Fue eso lo que casi hizo que sus emociones contenidas escaparan. Sin embargo, en una cálida oleada de placer, sintió un beso levísimo en la punta de sus dedos. Con esto, miró al hombre con la mente aturdida, sin percibir con claridad la suave sonrisa fantasmal en los labios de Madara. Un delicado aliento en su mano la calentó en suaves caricias de aire sobre sus dedos mientras el hombre siseaba de nuevo, esta vez el dorso, luego la muñeca. Tan íntimo sin inclinación sexual, que le ruborizó las mejillas tan rápidamente que uno creería que era un afrodisíaco. Fuiste maravilloso. Quizás no tan ordenado, pero comprensivo, de buen corazón y hermoso. Wakaba-san necesitaba compañía sin su esposo para su bienestar. Tú le proporcionaste lo que muchos no pudieron. En lugar de su anterior calidez por las acciones del hombre, creció un tierno afecto por sus dulces palabras y su fe. Naruto era consciente de lo que necesitaba lograr, y supo entonces que este hombre era el esposo perfecto para estar a su lado mientras el cambio se tejía en el clan. Dicho esto, movió la mano para sostener la mejilla del hombre en su plan, fría al tacto, como esperaba. Una satisfacción pareció responder a su tacto, y sus hombros se desplomaron ligeramente. ¿Qué significaba el algarrobo? El hombre lo miró fijamente, no con una mirada tenue, como era habitual. ¿Lo notaste? Trae consigo un consuelo silencioso, en mi clan una flor de algarrobo verde y en ciernes significa afecto de ultratumba. Es una flor que solo se usa para quienes cargan con la muerte de un hijo. Un tono oscuro profundizó su voz, gravitando la expresión suavizada con la profundidad del sentimiento, un niño a cualquier agravio que azotara el pasado con tanta vehemencia. Los niños te adoran. Madara mencionó romper con su propia esencia, y trabajando a su favor, Naruto se sintió sonrojado por el cumplido oculto, descartándolo rápidamente con su propia tendencia al escapismo. Kagami había hablado crípticamente de la condición de su amigo, pero no había querido hablar mucho sobre ella, pero era un misterio para el joven de 16 años de que había muerto el niño. Tosiendo para terminar la conversación anterior, armonizó sus palabras para que fueran coherentes para alguien de su época. Su conducta iba de la mano con la ambición en este caso, pues se sentía más convencido de que la formalidad sería necesaria para su futuro rol. ¿Qué mejor momento para ponerlo en práctica que hablando con su prometida? ¿Puedo preguntar qué enfermedad padecía? Kagami-chan dijo que tenía fiebre persistente y manchado. Caminaron de nuevo, y ante los pocos gestos de reconocimiento de Uchiha, aún de luto, Naruto intentó mantener una postura correcta. De hecho, casi se me escapa lo entusiasta que se pone Kagami. Una tos rápida del hombre pareció divertida, y al mirarlo, Naruto casi se sorprendió al ver una sonrisa burlona dibujada en su rostro. Si no estuviera tan decaído, habría sido motivo de una enseñanza amable. Las circunstancias obstruyeron su propio humor. Nuestros omegas lo llaman celos. Produce un sarpullido en el cuerpo, con la picazón de la hiedra venenosa y la fiebre del sol del mediodía. Hasta ahora ha sido letal y altamente contagioso. Los médicos han encontrado una manera de aislar la contaminación solo del receptor. Sin embargo, sería una buena inversión investigar más a fondo su causa y su desaparición. Como nunca había practicado el arte del ninjutsu curativo, Naruto luchó por conjurar un diagnóstico coherente para la enfermedad. Cuando recordó un largo sermón de Tsuande sobre su propio riesgo de contraer sarampión si se desataba una epidemia. No era una gran preocupación, ya que en la Konoha que conocía tenían la capacidad de eliminar la enfermedad en su fase gestacional. En rigor, no había sido un inconveniente. Nunca se había involucrado mucho en el campo de la medicina, así que su inconsistencia en ese momento no se le había ocurrido. Era una verdadera tragedia que un niño tan joven muriera de una enfermedad tan curable. No era algo que pudiera atribuirse, sin embargo, el tratamiento requerido era simplemente inexistente o inconcebible en ese momento. Quizás, percibiendo su aprensión, su acompañante le propuso un tema de conversación más apacible, suave pero a la vez vibrante como un manantial de agua fría para los sentidos. ¿Te he dicho que te han puesto un apodo? Reflexionó, mordiéndose y arrancándose la piel suelta del labio. Anteriormente, su propio nombre había sido usado como un insulto entre muchos otros, avergonzando a las madres, y una condena para sí mismo, aunque no la conocía. Era una insinuación. Seguramente allí, donde su pasado permanecía tan arraigado, no podrían haberle puesto una calumnia. ¿Te atrae el nombre Naru? Parece que a los niños les encanta. Los niños, casi había olvidado que habían empezado a llamarlo así, no podía decir que fuera un error, de hecho, casi le encantaba tener algo propio que no pudiera verse manchado por su pasado.
aunque tuvo que reírse al volverse hacia su compañero. ¿Qué te parece? No fue una risa, ni mucho menos, pero había una gracia en el hombre mientras resoplaba quedamente, con el atisbo de una sonrisa. Los niños siempre son sabios, ¿no? Afirmó, y Naruto no tuvo más remedio que asentir. Entonces, en un momento tan alejado de las bromas, una sinceridad se asomó en forma de coqueteo. En efecto, tienes muchas cosas por convertirte. Capítulo 16. De madre a madre. Para un hombre conocido a lo largo de su vida como el ninja más impredecible y cabeza de tonto, ser sorprendido completamente desorientado era una ligera vergüenza. Aunque esa era la verdad. Como era de suponer, Naruto consideraba a Madara un hombre de estoicismo y refinamiento, lo había dado por hecho. Habiendo sido muy consciente de su difunto pariente en más de una ocasión y presenciando similitudes. De hecho, incluso aquellos a quienes catalogaba como amigos, como Naori, estaban bastante alejados de la confusión emocional o el romance. Eso, por supuesto, sin tener en cuenta que la guerrera, como mujer de privacidad, probablemente todo lo expuesto había sido hecho para que Kou lo presenciara y nadie más. Así, el motivo de la sorpresa. Madara lo había llevado a un lago alejado de la aldea. Acompañado de armas y una tela pesada y desgastada, confeccionada bajo la idea de que toda la zona albergaba un enemigo. A pesar de su vestimenta rígida y su ocasional mirada fugaz, su compañía parecía tranquila. Aunque no relajado, se sentía tenso a medida que se alejaba de la aldea. Naruto no podía decidir si esto se debía a una posible emboscada o a que, sin él, Madara sentía que su clan estaba en una posición débil ante una invasión. Aunque se encontró refugiándose en su espacio personal un poco más de lo debido, la mano bronceada permaneció fija bajo su aori, en lugar de desviarse, como exigía el anhelo, hacia el puño estirado al costado de Madara. Si hubiera un atacante, no sería un asunto fácil. Probablemente se derramaría sangre antes de que sus ojos pudieran seguir el movimiento. Quizás su falsa serenidad se debía a su compañero. Un hombre de experiencia, aunque esto no limitaba su capacidad, estaba muy claro quién llevaría la delantera en una confrontación. Su vida anterior había sido de paz y violencia despertada. Esta vida ahora era un lugar de continua paranoia y derramamiento de sangre. Una pregunta lo asaltó al acercarse a la mitad del camino. Si su compañero experimentaba tanta ansiedad, ¿por qué alejarlo tanto de su comodidad? Al alzar la vista para preguntar, tuvo en cuenta la mirada perdida que se extendía hacia el lago y su horizonte. Madara-sama, ¿por qué me traes aquí? Su boca había hablado por él, pero era tan suave en comparación con su comportamiento habitual, que ver a un hombre con una personalidad tan tranquila, ahora con una mirada triste ante algo intransigente, le hizo apretar el estómago. Recibió una sonrisa a cambio, aunque la emoción que sentía era difícil de comprender, no fingida, al menos Naruto no lo sabía. Una mano fría le rozó la mejilla y, sin pensarlo, la estrechó con la suya. Confundido, recibió un suave beso en los labios, pero no tuvo tiempo de responder antes de que Madara se apartara, girándose para contemplar el lago a su altura. Uchiha se retrajo y comenzó a caminar hacia la orilla, inseguro. Naruto siguió a las manos entrelazadas en un grueso aori azul. Se detuvo de repente, consciente de que sus ojos observaban a un patriarca corpulento, muy refinado y digno, de un poderoso clan, que se adentraba en aguas cristalinas. Nada lo protegía del frío del lago, del ardor del agua ni de la congelación que sufriría en esta aventura. Naruto se mordió la lengua, con ganas de reprender al hombre por hacer algo tan estúpido, ni siquiera él en la gloria de su infancia habría sido tan insensato. Para empeorar las cosas, con la lengua sangrando, Madara metió la mano en el agua, forcejeando para alcanzar algo que solo él sabía que estaba allí. El motivo de este viaje, Naruto, esperaba que la aventura hubiera merecido la pena. Un comentario mordaz lo ardía en la mente, pero se calmó al ver la sonrisa feliz que se dibujaba en el rostro de Madara, una sonrisa de tranquilidad y alivio. A pesar del método, Naruto no se atrevió a decir lo que pensaba. ¿Qué había llevado al hombre a arriesgar tanto su salud? Una caja, llena de tantos sellos que Naruto apenas podía separarlos con la vista. Cuando su prometido regresó a su lado, envolviéndose en una fría niebla y goteando de pies a manos, solo el pecho y la parte superior quedaron libres de agua. Lo cual alivió a Naruto, pues eso podría causarle una neumonía rápida. Sostuvo la mirada del hombre, curioso, pero no impresionado. Parecía saberlo, pues después de hablar, Madara le entregó la caja con una mancha rosa en el rostro. Aunque la tomó, había mayores preocupaciones en su mente mientras miraba al alfa empapado ante él.
Sacudiéndose de encima todo decoro, tras haber sido inculcado por un bien intencionado Kou, agarró la parte delantera de la túnica Uchiha y atrajo al hombre hacia sí. Sabiendo bien que su calor lo mantendría allí, y una nueva protesta, en forma de autoeliminación, fue respondida con un tirón en el largo cabello del hombre. Ni se te ocurra. Solo entonces creyó oportuno abrir la caja mediana que tenía en las manos. No la estudió mucho, pues sabía que si un paranoico se la hubiera presentado sin preámbulos, no estaría destinada a matarlo. Rompió los sellos a lo largo de la costura con un mínimo de chakra y abrió la tapa con cautela. Dentro se encontraban un par de hermosos y extravagantes abanicos, junto con 3 cierres ocultos para Senbon. Uno para colocar bajo las mangas y los otros 2 sobre los propios abanicos. Los bordes del pergamino estaban tachonados con una navaja de metal, y cada punta tenía un pequeño orificio lateral por el que se podía disparar el Senbon a discreción del usuario. Pesaban mucho al sostenerlos, pero se doblaban con naturalidad, así que Naruto supuso que tenían algún tipo de refuerzo sólido debajo del papel que les permitía actuar como armas. Aunque claramente estaban destinados al combate, su diseño era elegante y noble, un lujo. De marfil liso, con flores de cerezo flotantes, la escena representada era la de una joven princesa o dama noble expulsando a 2 hombres de un santuario, todo envalentonado con un forro dorado. Las puntas parecen haber sido hechas de tungsteno dorado, extremadamente raro, y el único metal conocido para canalizar chakra. Este fue un regalo de mucha relevancia. Cerró y apretó el cofre, sujetándolo con fuerza contra su pecho, mirando fijamente a Madara, preguntándose qué le había valido semejante símbolo de respeto. Aunque conmovido, no podía comprender la causa de tanta generosidad. Halagado o no, Naruto recordó que su futuro esposo pronto enfermaría si no recuperaban la calma rápidamente. La curiosidad lo contuvo, se aferró a la mano, más fría de lo habitual, y casi los arrastró de donde venían. El candado que mantenía en su boca se liberó, así que todo el viaje hacia el sur estuvo lleno de un largo sermón de estúpidas hormonas alfa que declaraban orgullo y frialdad a los Uchiha. A paso de hombre furioso, llegaron a la aldea rápidamente, llegando al distrito al mediodía. Para entonces, la ropa de Madara ya se había secado. Eso no impidió que un shinobi decidido entrara a la fuerza en la casa del patriarca, sentándolo con una manta de algodón. Luego, tomó un cubo lleno de agua junto a la hoguera que llamaban estufa con una parrilla metálica encima, vertió un poco en una olla también metálica y sacó una tetera de barro de un armario de madera. Sin darse cuenta, preparó té, tal como había visto hacer a Kou tantas veces antes. Lo observaban con exasperada diversión. Cuando todo estuvo listo, Naruto se detuvo un momento. «Eran de mi madre», dijo Madara en medio del silencio. Sorprendido por su instinto, el ninja inactivo tardó unos segundos en reconocer que el hombre, acurrucado en la manta, se refería a las armas en la caja de la mesa junto a él. La molestia desapareció. Naruto no tuvo otra respuesta a esa información que un temblor en la garganta. ¿Por qué darme algo tan preciado? Tener algo de tus padres y dárselo a otro, como huérfano, lo comprendió, pero desconocía por completo el significado del gesto. Lo recibió con una sonrisa burlona. En mi clan es tradición pasar un objeto preciado de la antigua matriarca a la siguiente. Una tradición del clan, de la que Naruto, una vez más, se encontró desorientado. Era vergonzoso lo mucho que desconocía. Aún así, era extraño que la madre de Madara tuviera armas, ¿no? A los Omegas no se les permitía luchar, así que ¿cómo podían tener un arma de tan alta calidad? Madara, aparentemente intuyendo su confusión, habló sin que nadie le diera pie. Mi padre se habría enfurecido si las tuviera. Sin embargo, había sido guerrera antes de casarse con mi padre. Por orgullo, no podía descuidar esa parte de sí misma. Así que, en ocasiones, cuando nuestro complejo era atacado y los alfas se distraían en la batalla, ella protegía a los demás omegas y a los niños entre nosotros, si nos encontraban. Tal desobediencia encendió una llama de familiaridad en el rubio, quien esbozó una amplia sonrisa, sobre todo de orgullo. Tu madre debió ser asombrosa. Fue tan valiente. Aunque no pretendía evocar recuerdos tristes, el rostro del hombre que tenía delante se ensombreció y la melancolía se apoderó de él. Esto arruinó considerablemente el ánimo de Naruto. No había imaginado lo que le había ocurrido a su futura suegra. En efecto, había sido una mujer espléndida. Aunque quizás demasiado descarada, fue capturada por el clan Kiniki. Frunció el ceño al oír su mención, una cosa fea que le despreció la cara, transformándola en algo retorcido. Naruto intentó recordar dónde había oído semejante nombre. Sin duda, Konoha Ori lo habrían mencionado en sus lecciones.
Por la forma en que Madara los mencionó, tan lleno de veneno, apretando los puños y los dientes, tenían un pasado. Kiniki, no recuerdo que los mencionaran. Lo interrumpieron cuando, mientras colocaba la taza frente al hombre con el que hablaba, alguien lo agarró por la muñeca y lo jaló con un brazo alrededor de la cintura, justo a la altura de los ojos del hombre. Lo que vio fue ira, tan intensa que se podían ver destellos rojos debajo. Prométeme que si alguna vez oyes ese nombre, si ves a uno de ellos, correrás a la aldea. El agarre en su cintura se apretó, y aunque podría haber parecido un abrazo, no lo fue. Prométemelo. Se sobresaltó y asintió rápidamente, sin esperar tanta violencia en su tono. Madara estaba asustado, peor aún, Naruto no sabía por qué. Quizá a alguien no acostumbrado al comportamiento de los Uchiha le habría causado intimidación, pero para él era solo una señal. Había accedido a lo que exigía, lo que significaba que podía intentar consolarlo o calmarlo. Con este clan, que implicaba ser directo, no había sutileza en la confrontación. Sin embargo, Naruto necesitaba tranquilizarlo primero, así que acercó el té a su prometido y se sentó a su lado, dándole pequeños besos en la mejilla, intentando calmarlo, mientras pasaba una mano suave por su melena negra, que se había vuelto más larga. Una vez que el temblor se calmó, el té casi se había acabado, lo volvió a llenar y se sentó junto al hombre una vez más, con la cabeza sobre su hombro, aunque tuvo que sentarse sobre sus talones para hacerlo, aunque era lento. Un brazo lo rodeó de nuevo por la cintura, y Naruto bebió su propio té. ¿Qué pasó con el clan Kiniki? ¿Por qué les temes tanto? Esperó una reacción, observando cómo los ojos se cerraban, dolorosamente apretados. Una lágrima se deslizó por su rostro. Naruto, sin pensarlo, la secó. Era joven, demasiado joven, mi hermana y yo éramos los únicos que quedábamos de pie. Nos tomaron como rehenes. No recuerdo mucho, había humo, pero eso no había sido lo primero. Gritaba, sí, ella había gritado, Makarov gritaba tan fuerte que debía haberme ensuciado. Al despertar, había fuego y humo, aunque el olor se me quedó atascado en la garganta y grité. Carne ablandada. Cuando reaccioné, se estaban comiendo a mi hermana. Se atragantó con la bebida y una expresión de horror, tan llena de terror, lo invadió. Naruto se aferró al hombre con todas sus fuerzas, lo abrazó y lloró sobre la manta, incapaz de hablar. De repente, desgarrado por el miedo a personas que nunca había conocido, la ira dirigida hacia ellos, la tristeza, tan mezclada en su interior. Se quedaron allí sentados hasta que el té se enfrió, y una vez más los orgullosos hombres recuperaron la calma. Ignorando los recuerdos que los invadían y la bilis que los embargaba. Mada, dijo Naruto, pero no logró captar la atención de su prometida, ahora mucho más preocupada por el vil recuerdo que había depositado en una mente tan inocente. Aferrándose a Uchiha, Naruto intentaba no perderse de nuevo en la horrible imagen. Nuestros hijos nunca lucharán contra ese clan. Jamás. Esta fue una promesa que ninguno de los dos pudo cumplir. Cerrando los ojos, Madara aún veía a su madre, con su cabello de punta. A Makarov, con su cabello tan parecido al suyo, y a él mismo, sentado allí, con grilletes, con su cabello como un recuerdo de ellos. Naruto no sabía nada de esto, simplemente abrazaba a quien se había convertido en una de sus personas más preciadas. Una persona tan quemada, tan fría. Continuará.